buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otra edición de Pasión Estudio, listo para recibirlos a todos ustedes a través de Twitch, a través de X, a través de YouTube, a través de todas las plataformas digitales. Le llevamos toda esta información listos para poder compartirles lo que se está manejando ahora mismo en lo que tiene que ver la temporada más esperada por todos, obviamente la temporada de humo, la temporada en donde hay información, donde hay jugadores que van cambiándose de bando, unos van a vestir otro uniforme en este segundo semestre. Entonces, ya listos. A informarles también, antes de continuar, que vamos desde la 1, porque es martes, porque hoy a la noche tenemos Tigo. Hola, Belén Rivas, ¿cómo estás? Hola, ahí está. está. Hola, Dan. Gracias, Dan. Hola, Marcos. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Estoy de antemano, ya se darán cuenta, con un tipo impresionante. Sí, seguro. Asumo que mucha gente en el chat está. Por favor, en el chat pongan. Levanten la mano quién está gripado, quién está congestionado, quién no. Porque estamos remándonos en el frío hoy. Yo creo que hoy es el día más frío del año realmente. Vos sabés que sí, Sí. vos sabés que sí. Es más, en la semana pasada se Feliz día estaba... de San Juan, de paso a la gente. Ahí está, todos los Juanes. Todos los Saludos, Juanes. saludos por su día. Hola, Franco da Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué hacen los tembolos? ¿Cómo No. andan, chat? ¿Cómo están? Bien, tranquilo. Y viste que viste que no siempre se está bien. Pero uno dice más ya bien para no estar explicándole a la otra persona, ¿verdad? Claro. Entonces decir más bien, pero de la hecho puta está. Pero bien, Tom. ¿Cuánto? ¿Y vos? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que vale Pachi Carrizo, carajo? A la pucha. Ay, güey. Esta es una información, lo que dice Franco es cierto, porque se está hablando sobre el valor de Pachi Carrizo. Hay un interés de Libertad. Sí. Hay un interés de Libertad. El Libertad quiere a Pachi Carrizo. Y según la información, ofreció $500.000 por el jugador No. del Ciclón de Barrio Obrero. ¿Cuánto le queda contrato a Pachi? ¿Cuánto le queda contrato a Pachi? 2026. Me abro el ¿Cómo loco. que Le queda $500,000? $500.000. ¿Qué cosa? Ofrece Libertad ¿Comprarle? por Pachi Carrizo. Comprarle. Sí. Claro, Pachi Carrizo tiene un año de contrato Yo escucho- y después te va Y Cerro Porteño, nervioso me pone. según la información, pide $750.000. Cerro Porteño pide Me $750.000. parece. El Ciclón no aceptó los $500.000. Yo no sé cuánto vale Pachi Carrizo. Yo no tengo ni idea de cuánto vale Pachi Carrizo. Yo no creo que... Yo no sé. Que realmente... Pero te queda un año de contrato. Te va a pasar lo mismo que a la Benítez. A la Benítez le pagaste su sueldo y vino 2 veces gratis a Cerro. Y 2 veces se fue gratis a Cerro. Pero... No, o sea, para mí no lo vale ese dinero, la verdad. El tema Digo es el por la edad siguiente. y por lo que ofrece ¿Cuánto? futbolísticamente. 34 años, un año de contrato. Después se te va a ir gratis si se quiere ir. Pero o sea, aparte también que, o sea, yo siento que Pachi va a Libertad y va a obtener lo que él realmente quiere como opinión, como perfil de jugador. Pero lo que pasa es que en Cerro Porteño a él lo tendría en cuenta Diego Martínez, lo que lo había confirmado en conferencia de prensa. Él dijo eso, él dijo para todos, mencionó que Pachi era importante en Cerro. ¿por qué no tanto Yucuaya, Pachi, Nelson? ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tanto Yucuaya, Pachi? Y porque tenés que negociar con Cerro. Acaba de hablar Ditore. Ditore dijo que... ¿No ya- quería primero, dijo? No. Acaba de decir Ditore que ayer ya le dio la oferta a Zapac. Y- Zapac ya tiene la oferta de Cerro Y Porteño. no dijo que era humo, primero. No, se refirió al tema de Derlis. Ah, Derlis, Tema ok. de Derlis. Derlis sí que no hay nada. No es por eso que no vino Coque, porque la gente puede pensar que Coque está negociando el contrato con nadie. No es así. ¿Cómo que vos? Pero Coque está esta noche. Cogete esta noche, Coque está obvio. Epa, terremoto. Pablo me quiere limpiar. Encima como me peineo ahí para el programa, ¿eh? Ah, tiene corte nuevo. Pero a Pachi le queda un año de contrato. A ver, ¿qué? No. Un año y medio. Un año y medio. Espera. Respecto al tema Pachi, no doy la fuente porque no recuerdo. No me acuerdo quién fue el que explicó. Él tiene contrato hasta diciembre. Con renovación Exacto. automática si juega el 60% de los partidos que si cortamos al día de hoy los está jugando. Y los va a seguir jugando porque el que pidió que se quede es Diego Martínez. ¿Entienden? Así que
en base a esa situación, yo entiendo que Cerro, y para mí puede tener un costo político. Al decir político hablo futbolísticamente, pero político porque la política de cómo puede quedar expuesto el dirigente de Cerro Porteño, y al decir el dirigente me refiero con nombre y apellido, Juan José Zapac, a quien le mando un saludo porque hoy es su cumpleaños. Que los... La cuestión es simple. ¿Qué pasa si es que Cerro vende al Pachi, Pachi la rompe y Libertad es campeón? ¿Quién queda expuesto? Queda expuesto La Cerro como dirigencia, club. Claro. Claro, como le pasó a Olimpia con el tema Roque. Sí. Porque ¿qué pasó? Cuando Roque se va de Olimpia daba la sensación como, bueno, ya está, Roque. Está grande. Ya en el 2021 no rindió como estaba. Goleador. Va a jugar 6 meses y listo. Roque, ¿cuántos títulos ya ganó? Muchísimo. Ganó en el 22, ganó en el 23, ganó 4, en el 24, 24 ganó. 25. O sea, ha ganado ya 7, 8 títulos. Y Roque Sí. sigue estando vigente y en menos de un mes cumple 44 años y sigue jugando. Y es el 9 que Pe- muchos quieren. No, ¿y qué pasó? Es que haces el juego, Belén. Si hoy Roque está en Olimpia, Roque es titular en Sí o Olimpia. sí, no hay ¿Entendés? Entonces ahí te das cuenta de que quedó expuesta aquella directiva. En realidad la directiva que se fue a los 15 días, porque la directiva que... Cardona. No. Cardona Asume intenta post-Roque. convencer a Roque, pero Roque ya tenía una decisión tomada. La directiva anterior era la que había abierto la puerta a una salida de Roque, fue Miguel Brunote, que después se terminó No sé. yendo. Total. Pero Pachi, Ah. Pachi sí, Está frío ya. Perdón, Belén, perdón. pero te pido mil Pachi disculpas. si va a Libertad jugaría. No, Pachi Sí. es Titular Libertad. indiscutible. Pachi es, Titularísimo. titular en cualquier equipo de primera división, incluyendo Sí. Olimpia. O me estoy yendo al pasto. Y no, en Olimpia no tenés nada. ¿Qué tenés de creativo en Olimpia? Pero- Bueno, lo que pasa es que en Olimpia no hay enganche. No tenés enganche, tenés No hay- extremo, pero de extremo Pachi no te va a jugar. Pero yo tengo una O pregunta. sea, puede jugar, pero ya no le da. Pero yo tengo una pregunta así, re de curiosa de afuera para los cerristas. ¿Hay una relación de amor y odio con él? Sí. Obvio. ¿Por qué? ¿Por qué odio? ¿Por qué? Se le quiere y no se le quiere al Pachi. Al Pachi tuvo su momento, tuvo su grande partido. Los perros muchos dicen que cuando él quiere jugar nomás juega, cuando no quiere jugar él no juega. Muchos dicen que somos Pachi dependientes, otros quieren justamente evitar ser Pachi dependiente. Es todo un tema, hay mucha gente Pero que yo lo voy a decir banca algo. y mucha gente que no lo quiere. Y quiero sentar postura respecto a este tema. Chat, ¿ustedes le quieren o no le quieren? Si yo fuera Cerro, yo abro la puerta al Pachi. Abro la puerta al Pachi. Pero solamente abro la puerta del Pachi si tengo un refuerzo asegurado. Yo hice un video ayer en mi cuenta personal hablando del tema Pachi. Y le dio like y ¿Quién? comentó con aplausos la mamá, La mamá del del Pachi. Pachi. Que muchas veces la familia dice o deja de decir mucho. La verdad Porque es que... sabe. Sí. Acá el tema es el siguiente. Capaz te digan que no, capaz te digan que sí. Al Pachi le gusta la oferta. Obvio. Al Pachi le encanta la Es oferta. retentador. El tema es que Pachi tampoco quiere salir mal de Cerro. Por una cuestión de respeto. Porque muchas veces vos negociás, Belén. Vos negociás, hablás. Y uno no quiere salir mal de donde está. Seas jugador, técnico, directivo. Claro, Y te encontrás mucho con esas ecuaciones. totalmente. Por una cuestión de respeto. Lo que pasa es que después el que puede quedar mal es Pachi. El que va a quedar mal. ¿Con quién se va a enojar el hincha de Cerro? Aparte con el jugador. Porque con Zapac ya está enojado. Ya está enojado. A mí lo que me preocupa es que Cerro está haciendo muy malos negocios. Está dejando jugadores libres. Seguramente después más adelante Pachi puede quedar libre. Y hablando de negocios, ahora por ejemplo esta está haciendo información... muy malos negocios Cerro. Está Alan Benítez, me parece una vergüenza lo que se hizo con Alan Benítez. El único momento en la historia de Alan Benítez que vos lo podías vender bien en Cerro Porteño. El único momento donde vos podías hacer plata con Alan Benítez porque recuperó un poco de nivel. Se dale gratis. Vino gratis 2 veces y se fue gratis 2 veces. Ahora No- yo te pregunto, te doy un ejemplo. Vos sos Franco Arroza, lateral derecho Cerro Porteño. Sí. Ok, perfecto. Recuperaste el nivel. Ujú. Sí. Bien, bien. Llegó en enero, eras una incógnita. Sí. Más, ¿Sí o no? Más, Sí, más odiado claro. que querido. Eras una incógnita, bueno. Enero, febrero, marzo. En abril empezaste a levantar tu nivel, Franquito. Sí. Estás jugando bien, ¿eh? Incluso hay alguno que dice que, che, cuidado en clave de selección. Sí. El mejor Bueno, de llega a acá. mediados de abril, Cerro te presenta una oferta de renovación. Y vos decís, espera un ratito. En el momento en que me llama Cerro, me llama el Inter. Ujú. Y el Inter te dice, si vos quedas libre, vos cobrás esta plata por Claro. la firma y este salario. Claro, pero sigue siendo mal negocio Cerro. No.
Por eso yo te dije que no pienses como Cerro. Pensá Perdón. como si vos fueras el lateral Si derecho. fechás la Amenita, ¿Y por qué haces? y voy por el dinero, voy por, Perfecto, claro, está voy bien. por la competitividad, Pero voy por el no, fútbol brasilero. Pero o sea, lo que pasa es que Cerro tendría que haberle propuesto que se continúe en diciembre. Antes, No en claro. abril. Exacto, y eso Cuando es ya lo que estaba voy. todo. Porque, Claro. porque terminan siendo activos del club nomás los jugadores. Pero en diciembre, siempre. pero en diciembre hubiera estado bien visto. Claro. Ahí otra vez te Iba a queda ser el otro debate en el aire. pero igual tenés haciendo un negocio de mierda. Te está haciendo un negocio de mierda. Lo digo con el poco respeto que le tengo al presidente Cerro. Es un negocio de mierda. O sea, son activos del club. No. Son propiedad literalmente del club. Mientras estén bajo contrato, vos lo podés vender. Son bienes, son valores, son objetos. Vamos a objetivo. ¿Cómo se dice? No, objetos suena muy Objetos feo. no. No importa, ya Son sé. activos, al ser. Son Son generadores. Es activo del club. Y así nomás. Activo. Están bajo tu poder. Vos podés vender, comprar, llevar, traer. Son. No voy a decir mercadería, porque no son mercadería, pero son Ay, activos. Pepe, te del está club. yendo al carajo. Espera. Pero vos Son tenés que activos pensar del como club. empresario, hermano. Son No, activos del club. pero al ser activo, en activo, Bueno, vamos a todo decir lo activo que vos para estás no. queriendo decir quiero- redondean activo. Bueno, quiero ser malo nomás, pero activo. Vos sos un activo. Es un activo de tu club y vos lo estás dejando terminar yéndose libre. Llegó libre, gastaste, invertiste en su sueldo durante 2, 3 años y después no sacaron rédito económico ni deportivo. Ni deportivo. Es triste. Están haciendo mal negocio. Yo veo por lo menos que Olimpia, explotador, y los jugadores ganan mucho dinero. Por eso es que no se quejan del Mundial de Club eso. No nos deja ganancia, no nos dejó nada en el club y después se quejan con la deuda y después viene Carrizosa y te habla de que la deuda se puede salvar con mérito deportivo y otra vez está tirando mierda a su camión porque evidentemente no está logrando tampoco los méritos deportivos, o sea que no está logrando nada, no está vendiendo jugadores, no está haciendo competitivo. Se están yendo los jugadores gratis y estás trayendo paquetes. Acá cuenta Ángel Eliam que Paulinho le envió varios mensajes a Juan José Zapac y el presidente no respondió. Si no recibe una respuesta concreta de Cerro Porteño, el Mirasol se va a retirar de la negociación por Francisco da Costa. No puedo responder. Mirasol. El jugador Vos tiene el responde. deseo de irse ya que le convenció el proyecto. El Pero jugador quiere ir. se quiere. Claro que sí quiere, pero mira, Sony un equipucho. Un equipucho que no No, puede ni pagar el pero- pase de Chico Acosta, quiere pagar el sueldo. Prefiero pero- tener en el club ¿Qué? que se Al final. quede nomás en el club. Al final Se quiere quede tenerle. en el club. Y que coma banca. Espera, Franquito. No, espera. ¿Qué pero digo, no se Franco? entiende. Y que No, se no. funda su carrera. No. No. Escucha. Eso le deseo Chico No, Acosta, no, no. bandido. Pero él no Espera, tiene la espera. culpa de quién lo contrata y quién lo trae. Quiero cerrar por medio segundo un tema. Franco, acabas de cometer una contradicción gigantesca. No. Hace 3 minutos vos decías Estaba que hablando de el los club tiene que activos. defender los activos, que no puede permitir. Y vos sí tenés Dos un jugador- palos. Dos palos No, te sale. Sí, hermano. Que pero- juegue y si juega bien, que recupere nivel. Espera. Chuleate. Ah, Primero pediste que se pudre y que no juegue nunca. Eso es ahora lo pedís que. juegue. No, te voy a explicar. Déjame te explico. Ay, mi Sacame- historia. va, te va, explico- Déjame te explico mi teoría. Ya Sácame la entendí. duda. Le vas a mandar a préstamo a un club. Chiquitísimo. Que solamente le va a pagar el sueldo. Vale $2 millones o $2 millones pagó Cerro por Chico Acosta. Mal ya está ahí. Ahí cambia completamente. Dos palos. Dos palos te sale. ¿Qué preferís? Bueno, después se le préstamo y que se vaya después ya. Pero no tiene el dinero para comprar Mirasol. No tiene 2 palos el Mirasol para comprar a Chico Acosta. Pero vos no le querés más a tu equipo. O sea, ¿A Chico? el cerrista no. Pero yo hoy sigue le siendo- pregunté a muchos cerristas. Pero sigue siendo activo el club. No, Vendele, me dice. no le mande de préstamo. Vendele al quien te ofrezca. Pero no le mande al Mirasol a préstamo porque le van a ¿Y pagar el quién, sueldo. ¿Y quién es lo que va a venir? Pero ahora escúchame. a llevarle al Espera, ahí chico? está el punto. Yo siempre vuelvo al concepto anterior que se llama oferta y demanda. Yo quiero vender una casa y quiero 2.500 millones de guaraníes por la casa. Tu casa llena de y yuyo. si nadie me ofrece 2.500 millones, y tengo que bajar a 1.500, papá. Nadie quiere mi casa. Nadie quiere mi casa. Es feo, está O descuidado. que venga alguien y dice, ¿sabes qué? Loco, yo te voy a alquilar la casa. Te voy a alquilar la casa por... Ponerle que a vos te cuesta mantener la casa entre impuesto inmobiliario, ande, todo eso, te cuesta la casa mantenerle 5 palos al mes. Y te dice, bueno, yo te voy a pagar un alquiler por 8 palos. Entonces vos estás dejando de gastar esos 5 palos y estás ganando 8 palos. Loco, tenés que tratar de corregir un poco la ecuación financiera. ¿Qué pasa? A Chico da Costa le dijo Diego Martínez, no vas a ser tenido en cuenta. Y obviamente que le va a interesar la propuesta. Entonces Chico da Costa dice, me quedo a pelear el puesto o me voy a un club que me está llamando el gerente deportivo, que además es Paulinho,
y me dice, loco, yo quiero que estés acá. Si venís acá vas a jugar el Brasileirão. El primer partido de Mirasol es contra el Palmeiras. Vas a tener otro grado de exposición. Y sobre todo te digo algo, Franco. Vos, si sos Cerro, y ya le dijiste... Vos sí que el Mirasol espera, en la espera. Serie A es más vidriera que Cerro. No, Pregunto. no. El ¿Sabes? tema No, es por para ese el lado. jugador. ¿Cuál es la vidriera? ¿Jugar o no jugar? Exacto. Ahí Bueno, está. perfecto. Y la verdad, capaz diga lo que es re fuerte y que a los fundamentalistas le reba, no, ¿cómo vas a decir eso? Loco, no es una cuestión de que juegue en el Río Aquidabán o que juegue en Olimpia. Va a Que jugar juegue. va a jugar en la liga brasileña. De Brasileirão. Una liga con mayor exposición que la nuestra. Con más plata. Mirasol está noveno. Con No, más no, plata. no, y sobre Qué todo, locura. si Mirasol está hasta Epa. 3 puntos en la Sudamericana, no es que está peleando el descenso. Y punto 2, vos decís, bueno, se va ahí, juega. Loco, si juega ahí, va a estar en la exposición de un mercado mucho más interesante. Una lupa. Sobre todo partiendo del punto de que ya le dijeron a él que no va a ser tenido en cuenta. Esa es la premisa clave. Si es que le dijeron quédate, no tiene sentido que se vaya. Pero le dijeron, Andate. andate. A 2 palos. Pero espera, Franco, vos no vendés por lo que querés, vendés por lo que te ¿Y ofrecen. para qué compras si no te sirve? No. No. Una esperá, vergüenza los chicos de esperá. Acosta. Está yendo. Pero sobrepagaste Claro, un pero eso jugador. sí es Chico, negociación. no, ahí yo discuto. Para mí, Chico de Acosta estuvo bien buscado y bien pagado. En su momento El sí. tipo era goleador en Bolívar y cuando jugó en el fútbol paraguayo la rompió en Sudamérica. Hacé el juego simple, vos sí. Era muy bueno en Si Sol. el tipo hacía gol en Sudamérica, un equipo mal que pagado. peleaba por no descender, ¿cómo le va a ir en Cerro por no? El problema una es que locura. Chico de Acosta vino acá y está ancho. Sí. Ese es el problema de Chico de Acosta, que vino acá y se puso ancho. Está gordo. Vos buscás una foto de Chico de Acosta en Sudamérica Y es una bestia. Era una fucking bestia. Perdón, mocachino. Ja. Ese No, es el problema. le quedó grande la azulgrana. No, chica la grado. No. Apretado. Información. Fabricio Peralta está llegando al país para sumarse a Cerro Porteño. ¿A qué hora llegan por El esa pausa? Pitbull retorna al fútbol paraguayo. Hoy no llega tu Confirmación de Bruno. Mañana. Mañana ya tu team. Espera, esto puede ser hoy, las llegadas. Claro, hoy y mañana. Hoy y De mañana. Sao Paulo. Aclaro algo, tarde. Muy Otra vez tarde, Pero Cerro. Pama con la pretemporada. Este no Otra- era la Los tercera jugadores no vienen a Cerro a engordar. Los jugadores que vienen acá se relajan, farrean, toman, comen y después se van al Brasileirão. A la puta, qué bueno que había sido. O sea, la Liga Argentina, a la puta, qué bueno que había sido. Pues le pone más límite. Acá no se le pone límite al jugador. A las 12:23:55 llega un vuelo de Sao Paulo. ¿A qué hora? A las 23:55 llega un vuelo de, No, de Guarulhos. Demasiado ansioso. Ya está en el aeropuerto. No. Barbosa, por ejemplo, está en el Mundial de Clubes. No, Explota, jugadorazo. Barbosa la rompía acá. Lo que pasa es que jugaba en Libertad y los perros no le veían jugar. Pero en la temporada pasada La rompí jugó acá. muy bien. Muy bien, jugó en Botafogo. Pero vos entendés que vos le veías a Barbosa, Barbosa. no había sido dónde, pero le veía a Barbosa por Y la noche sí, y después loco. jugaba a Libertad y le iba bien. Y ahora está a otro nivel Barbosa, superlativo a lo que jugaba en Libertad. No está mal que lo digas, boludo. Todo el mundo sabía que Barbosa era un tipo Farrita. que salía mucho. Sí. Claro. Sale mucho y la rompía igual, boludo. Eso es lo importante. Lo que, que la muchacho, rompa igual. Claudio no. Aquino es lo mismo, se va a Argentina, le pone más Orteman. límite y juega bien. Orteman te decía que cuando sos pendejo, te podés bancar algunas cosas. Pero a medida que vas creciendo ya no, boludo. Vos no podés hacer los 22 años lo mismo que hacer los 30. Es la realidad. Es la No, realidad. pero ¿cómo jugó esa final de Libertadores el No, año pero, pasado? Barbosa era una de las figuras. Partamos de un punto. Otra exigencia también es. Barbosa, por ejemplo, Pero por eso. Barbosa empezó a Jugadorazo darse Libertad. cuenta que tenía mercado. Barbosa Sí. la rompía en Libertad. Al principio le costó, le pegó un soco a Paiva, le dieron 8 fechas, ¿recuerdan? Sí, me acuerdo. ¿Qué pasaba? El tipo era un jugador que tenía niveles superlativos, pero de repente cruzada de cables, patada, roja, expulsado. Locura. Entonces, ¿qué pasa? Sentó cabeza el tipo. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con él, Franquito? ¿Dónde está ahora? No. ¿Qué pasó? Libertad le ofreció renovar el contrato. Sí. Hubo una novela ahí. Y él dijo, no. Yo quiero salir. Fogao. No. Yo quiero Él sale yo libre. quiero que vos me pagues esto. Claro. Y mira Libertad y dice, no, hermano, yo no te puedo pagar esto, boludo. Esto es un salario, esto es un salario brasileño. Brasileño. Y cuando pasa eso, le llamó Cerro. ¿Se acuerdan? Que Sí. Barbosa contó. Sí. Y el tipo le dijo, Le Barbosa buscó. le dijo a Cerro, mira, esto es
Lo que yo le pedí a Libertad. Yo por esto me quedo en Paraguay. Cerró, miró y le dijo buenas noches, muchas gracias. Y hasta mañana siguió, así lo permite. No te- Claro. Se fue a Brasil, firmó un contrato y la rompe en Brasil. Es así de simple. Jugadorazo. Jugadorazo. Campeón. Se fue nada a ser más y nada campeón del menos. continente. Bueno, hablando con respecto a Olimpia. Él es argentino. Sí. Perdón, Marquito. No, tranquilo. Pero- Barbosa es argentino, Sí. pero Tiene mamá y papá uruguayos. Pero tiene, exacto, tiene consanguinidad uruguaya y así como están las cosas podría ser. Ya- Después de este Mundial de Clubes yo creo que ya... Se ofreció mucho a Uruguay. No, por eso hay una diferencia entre eso que vos estás diciendo porque él Habló mucho y se Él ofreció no mucho, tiene que claro. hacer un proceso de nacionalización. Él tiene que hacer un proceso de naturalización. que Claro. Son cosas distintas. Porque tiene rápido. sangre. Y hablando de Exacto. uruguayos, Lucas Morales, lateral derecho uruguayo, justamente 25 años, es nuevo jugador de Olimpia. Llega a préstamo por un año con opción a compra. En el año jugó 18 partidos con Nacional de Uruguay, metió 2 goles y brindó 2 asistencias. Se sumará a Olimpia después de la final del torneo intermedio uruguayo. Así que es nuevo jugador para cubrir la zona lateral derecha. La zona de lateral, mejor dicho, que va a ¿Está en estar... competencia aún? ¿Cómo? Sí. Y va a jugar Pasa una- que en Uruguay se juega algo que se llama el intermedio. que se el torneo juega intermedio. En Uruguay tiene apertura, intermedio y clausura. Y después tiene un campeón general por puntos, que es la sumatoria de la apertura, intermedio y clausura. Y después juega el campeón de la apertura contra el campeón de la clausura. Eso. El intermedio juega contra el que hace más puntos y así se define el campeón uruguayo. Escándalo. De verdad es así, es un desastre nuclear. Un quilombo. Bueno, No. nuclear no es el término No, ideal, la verdad es un no. desastre. Perdón, Dam. Qué bárbaro. Nelson siempre tirando factos, no bombas. No, Belén, no caiga en esa, Belén. No. Pero bueno, es algo que necesitaba Olimpia. Igual, no voy a juzgarlo porque no lo conozco todavía. Realmente Claro, yo no si vi vamos a partido. pasarnos por Yo no vi partidos de estadística... él. Yo no vi partido de este jugador nuevo. No puedo tampoco hablar si es que no sé. Yo no vi un solo partido Yo de no Lucas vi Morales de él. también. Yo no vi un solo Tampoco. partido No full sé cómo uruguayo es. en mi vida. Esperemos que esté dentro pero del puede- rango que necesita Olimpia. Pero puedes tenerlo, o sea, ¿por qué lado lo puedes tomar? Lo puedes tomar porque es un jugador que juega en un equipo grande y que Claro. el 80% de sus partidos nacionales fueron similares o serán idénticos a los partidos que va a jugar en Olimpia. Un equipo que tiene la obligación histórica de ser el Cataca por ser uno de los equipos más grandes de su fútbol. Después, lo que a mí no me cierra en clave Olimpia es, hagamos un poco el juego Ujú. ya con Morales. Sí. ¿Cuántos extranjeros Olimpia tiene que son titulares indiscutidos? Gastón, Olveira es indiscutido. Cuando- Ojo, Capaz, hasta falta. ahora Olveira es extranjero. sí, Sí. hasta el momento. Año que viene recién. No, él ya puede Ya, hacer el proceso, no te olvides. trámite. Vos para ser paraguayo tenés que estar 3 años nomás acá. FIFA lo que te pide 5. ¿Y por qué no? Ya... Porque tampoco es que vos te vas a te nacionalizar y listo, te dan la cédula. Es un No proceso un poco es. más... ¿Ya hace 3 años? Yo Está. creo que ya abrió el proceso, pero hasta ahora no es todavía paraguayo. Bueno, Gastón Olveira, lateral derecho. Morales. Morales, Capazo. 3. Después, bueno, ahí tenés a Junior Barreto. No, espera. Esto, Depende de... Zavala no sigue en Olimpia, muchachos. No, me- Zavala no. Les pido por favor que no me diga más nadie Zavala porque Olimpia va a traer jugadores con la plata de Zavala. Olimpia Sí. ya están sabe que lo viendo. va a vender a Zavala. Ya están viendo por Sí, esa o sea, plata. Tenés 3 extranjeros ya ahí. Con lo que le vendiste a Zavala puede comprar 3 laterales. Así dijo Olimpia nada. Por eso central. O depende cuál será la saga, capazo con quién, si es con Liche que Pero eso es no se diferente sabe. porque era la plata que te pedía y esta vuelta vas a tener Claro, la plata. Ahí está claro. Kamenei. Está bien. Amigo. No, pará, tranquilo. Después, en el medio- Bueno, medio campo. lo que dice Belén es cierto. Ponele Porque que sea Cayolo- Capazo Licha. Cayolo, no, Licha no sigue, amigo. Licha ya está. Pero no hay nada. No, pues Licha no sigue. Licha no está entrenando. Licha no hizo la pretemporada. Bueno. Él, Prato Pobre también. Licha. ¿Y Prato va a sí- ser Barreto entonces? No, pues Prato sí, en Olimpia Barreto. también Belén. O No Alfonso. rescindió nomás todavía. Vi la información de que Ameliano lo quiere, ¿eh? ¿A Plato? No, no, Brazo. pero Lo más cercano a Vélez. Sí. Ay, ¿quién más? Con mucho respeto a Emiliano. Che, pero en serio, continuamos con eso. Tiene 3 extranjeros nomás. Cierto. Porque lo de Brora cayó también. Brera cayó. Lo último. Al final. Hace media hora cayó. Verás. Sí. Hace una hora ya estaba en la villa. Ahora cayó. A la tarde va a estar otra vez cerca de Olimpia. Y a la ¿Qué noche hora va a caer viene otra vuelo vez. de Argentina? Para el programa de Tigos, por lo que me preocupa. No, pero ¿a qué hora vio? Para el programa de Tigos, por Olimpia ya va a tener a Cristiano Ronaldo cerrado. Capazo Vargas. Nelson. Vargas, ojo, ¿eh? Vargas es Me paraguayo. gusta. No. ¿Eh? Pero Vargas es Hay que verlo paraguayo. cerrado. ¿Sí? Dirás. Porque ayer vi que retiraron su pertenencia. No hay ningún guaraní. Epa, le gustó eso. Me gustó eso.
Bienvenido, Vargas. No, ¿sabes qué pasa? Bienvenido, Vargas. No, Gustavo se llama, no bienvenido. El tema es el Qué siguiente. pesado. El tema es el siguiente, que acá hay un tema que nadie está hablando. Porque todos lo dicen trueque más Cantero, plata. Cantero. No, pero te dice pues trueque más plata. Sí. Porque es Diego Fernández más un jugador que dice que no se sabe quién es, que puede ser Adrián Benítez, más plata por Vargas y Cantero. ¿Y la plata cuánto es? $500,000. No alcanza. Un palo no alcanza. Tiro limpio, un palo y medio así, clean caja ahí adentro para poner. Pues yo te digo, ¿eh? Peña Motagüe Guaraní que Oh. no se adelantó a la jugada. O se reabrió la vía para Mateo. Estás tirando información oculta. No estoy tirando información, estoy haciendo una pregunta ¿Qué porque... pasó de él? No, Y el que estaba trancando era Cruzeiro. Mateo iba a estar ya, ¿Qué Mateo iba a hacer la pretemporada en Olimpia Ah. si es que rescindía el contrato, pero al final no rescindió el O contrato. sea, él está todavía en la deriva. Está ahí. Está volando en el aire. Realmente la debería no porque él tiene contrato. Él tiene un contrato con el equipo brasileño con un salario importante. Sí. Tiene Está que entrenando, cumplir. feliz de la vida. De por ahí quiere jugar. Ese es Así el que tema. hay que esperar. Después, si te pones a pensar, Zavala no sigue, No. Licha no sigue, Prato no sigue. Olimpia limpió muchos extranjeros. Real. El Realmente equipo sí. de Olimpia hoy, no te puedo decir de la primera fecha porque el amigo Lucas Morales él juega la final del intermedio el 6 de julio, Olimpia Sí. juega el 6 de julio, o sea, Sí. él no va a estar esa primera fecha. Sí. Y para lo que pedíamos a la paraguayo, chao Checo. Para empezar uno podía, No luego podía, porque lo que daban los faltaba tiempos. No, muchísimo pero tiempo. el medio para arriba ya prácticamente todo. Está bien, Marcos. Sí. Medio para arriba. Prácticamente ya es todo paraguayo. Todos son paraguayos. Todos. Maciel sigue, dice. Después Tampoco sigue, Después serio. hay un tema. ¿Cuál es el doble 6 de Olimpia? Richard, Richard. fijo. Y ahí ya no se va. Claro, porque ahí tienes 3 jugadores, porque a mí me sorprendió que en la reserva le puso contra la reserva le Sí. puso a Giovanni Bogado de Giovanni 6. Bogado jugó. ¿Se acuerdan que yo les conté acá y en el chat me decía, no, si Giovanni es media punta? Claro. No, si Giovanni es extremo. Yo le dije, No, cuidado. pero- Yo le dije, cuidado, Era opción. cuidado que Bustos no lo piense como acompañante del 6. O sea, Claro. para que lo. Que Ese juegue día les suelto. dije, sin ningún tipo de información, solamente por conocer el perfil del futbolista, ¿qué hizo el señor Bustos? Lo puso así. Lo colocó de 6, al lado de Richard. Suelto. No, tan suelto no creo. Para estar al lado de Richard tiene que estar atadito. Sí. Está bien, no. Es que Es cierto. Suelto Tenés en que el correr. sentido que Vos el tenés que- tapón no, va a no. ser Richard, te digo. Claro, pero A eso me alguien refiero. alguien tiene que correr por Richard. Claro. Y él. Sí. A eso, ¿Sabes me, qué? a eso me refiero a que juegue suelto. ¿Sabes qué pasa? Para mí, hay futbolistas que comprometen sistemas. Y vos tenés que decidir, una frase que vengo escuchando mucho en los últimos días, ¿qué batallas libras? Vos armás un equipo, toda tu estructura del equipo, en base a contenerlo a Richard, o lo sacás a Richard del equipo. Ya No. Messi era. Y Espio. No, pero. No. Messi era. Es que aunque no quieras. No. agarrarlo Te arma de un esa bolón que en el manera. vestuario y cagaste. No. Ya Es un estoy. hombre fuerte que Te al fin y queda al cabo más no lo vas a sacar así nomás. Y te digo Te otra queda cosa. más bolón que en el vestuario y No, fuiste. te digo otra cosa. Una cosa es sacar a Derlis, otra cosa es sacar a Derlis del equipo, otra cosa es sacar a Derlis y a Richard del equipo. Ahí está usted. Por lo O sea, vos último, estás tus 2 capitanes en el banco de suplentes. Mm, Es pesado, es heavy, es jodido. para que vea lo catastrófico que terminó Olimpia la apertura. Eso es real. O sea, yo como hincha olimpista, yo lo veo así. O sea, yo banqué muchísimo a Richard Ortiz en su momento. Pero yo no creo que él siga o esté en condiciones de ser el titular. Yo cumplo El 6. en contar y en reafirmar Pero lo va a hacer. que Olimpia Lo va a hacer porque no la directiva le banca a él. No, yo cumplo y reafirmo en decir que Olimpia ha traído todos los puestos habidos y por haber, pero no trajo un jugador que le Sí. compita el puesto a Richard. Richard. Belén. No hay. Richard se resfría No hay luego. Vos sos técnico de y Olimpia. juega Richard constipado. Vos sos técnico de Olimpia, ¿Cierto? Belén. ¿Cierto? ¿Qué decisión te tomarías? Ahí con Dentro de lo que me ese- con queda. eso que estábamos hablando. ¿Qué- Dentro de lo que me queda. Sí. Yo no lo pongo de titular a Richard Ortiz. Para qué- vos, Richard es y- suplente. Para mí, Richard es ¿Y Derlis? suplente. ¿Y qué tamaño? También. ¿Y qué ¿También? tamaño? Sí, si se quiere ir, se Entonces va. Richard y ¿Qué Derli en tamaño? enero. Con lo que dijiste, ¿qué Libertad, tamaño? here we go. No. ¿Qué tamaño? No, ¿Cómo que sí, qué tamaño? no, pero ¿Vos le sacás a Richard? Sí. ¿Qué tamaño? King, Somier, Queen. ¿Qué querés? Es que no lo van a quitar. Richard es de la casa. Pero si me preguntaba a mí, como olimpista, de que está afuera, que está en la grada, que se siente y que ve, a mí no me gustaría verlo de titular. Alan, le des más Yo jugadorazo, entiendo que hay Joaquín, muchos pero que le muy bancan chico. a Richard, pero yo no le banco. A mí no me gusta Richard de titular. No me gusta.
ya me parece que es un jugador que no te va a rendir los 90 minutos claramente. Por más que en su momento sí se puso el equipo en la espalda, se puso la mochila de Olimpia. Pero hoy en día, viendo la apertura, a mí me parece que ya no es un jugador para ser titular. Y perdón por tener una opinión distinta. No, está bien. No, pero espera. Pero todos pensamos lo mismo, Claro, pero... porque yo tiro ¿cómo a Richard le vas a dejar el de... No, no, espera, no, dice no, no te no, decimos no, como... No. Lo que va a pasar. Yo ya Espera. te expliqué, más o En menos, base a lo ¿qué después. pasa? En base a lo que dice Belén, Richard se va a mantener en el equipo. ¿Qué pasa? Más que obvio. ¿Qué va a hacer Bustos ahora? Va a tener que rodear el equipo para que vos puedas minimizar las falencias de Richard y maximizar sus virtudes. Exacto. Richard es un tipo que no hay un solo volante en Olimpia que tenga el juego largo que tiene él. No. Que tenga la presencia que tiene él y que tenga el manejo del partido y de todos los elementos, me refiero al arbitraje que tiene él. No es lo mismo que te reclame Giovanni Bogado a que te reclame Richard Ortiz. No, en absoluto. Bueno. ¿A qué voy? Personalidad. ¿A qué voy? Peso. El tema es que vos tenés que armar toda una estructura para que Richard se luzca. En base a. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que Bustos está eligiendo sus batallas. Porque si vos vas a jugar con Derlis, tenés que crear toda una estructura para que Derlis luzca. Porque son jugadores que hoy por hoy ya dependen del sistema que ellos luzcan o no. Lo que yo veo es que cambia el perfil de los laterales a laterales más contenidos. Sí, no son más. O sea, laterales más contenidos. A un volante que tiene un perfil distinto a lo que te dan Domínguez y Franco. Porque para mí Franco es un jugador mucho más con mayores libertades. Después, Sí. Redes, Leguizamón o Romeo. Que también se va. Para que ahí vas a tener más trabajo defensivo y atender ahora. Se van y no Si vuelven. juega Alcaraz con Sebastián Ferreira, los dos jugadores van a jugar a presionar, porque si vos jugás con Richard, necesitas que tus delanteros aprieten todo el partido para que Richard se quede paradito y a partir de ahí arme el juego. Claro. Pero si tus delanteros no aprietan y Richard está expuesto, se te arma un desastre. Es que la ¿Qué máquina va a significa trabajar eso? a 120. Yo lo dije en el 2023. Alex Silva y Richard Ortiz ya no pueden jugar juntos. No. ¿Qué pasó? Jugaron juntos y Olimpia fracasó. Y lo digo ahora. Y con esto redondeo porque los perros dicen que estamos hablando Pasión Ortiz nomás. Pasión Ortiz. Richard. Derlis González y Richard Ortiz no pueden jugar juntos. Ahí está. Es uno u otro, no los dos. Eso es lo que yo creo que piensa Bustos. Y hoy en día es más titular Concuerdo Richard que con Derlis. Nelson. Por supuesto. Solamente que yo concuerdo con Nelson, pero yo hoy, olimpista, no juego con ninguno de los dos. No, obvio, pero no. Con ninguno de los dos. Pues vamos, pero... Hoy es el fútbol, Olimpia necesita reivindicarse, basta de chonguismo y que jueguen lo que tengan que Son jugar. estandarte del club. No lo vas a sacar así nomás. Queen, No. King, No lo puedo- Esomier... yo no puedo defender el pésimo actuar que tuvo Pero no Derlis sabe y cómo Richard. va a encarar. La en la intertemporada apertura. puede hacer efecto. No, pero no lo pongo, no lo tendría en cuenta. Y de hecho que se notó en la estructura, en el Che. esquema que presentó Bustos. Vos, al no estar Coque, vos tenés que cumplir la función de Más, de me ser animo. pro Richard y pro Derlis. Hoy Coque no vino porque íbamos a hablar de Richard y Derlis, lo cuidamos. Cierto. Le dijimos, Coque, no vengas porque hoy vamos a criticar a Richard y vamos a criticar a Derlis y entendemos que a vos te puede generar problemas. Claro. Entonces Coque por eso no vino. Entonces estoy cumpliendo su rol. No, está bien. ¿Cuándo no habilitan los tempos de la FIFA? Está bien. No. Plagas son. Plagas son, ya se le pagó. Dale pues Bolívar. Pero son plagas. Pero ya se le habilitó, hermano, ¿qué te pasa? No cumple. Ya estaba habilitado. Sí, ya estamos anoche ya. desinhibidos. Anoche ya. Amén. Ayer estaba viendo la serie del ¿Estás Chavo. feliz ya? Ahora me Está entero. viendo Me la acabo de serie enterar. del Chavo. Estamos ya desinhibidos. Yo siempre me decía. Tenés que ver a Denel. Voy a hacer clip y cuando Olimpia salga campeón siendo figura de Derlis u Ortiz, les voy a pesadear un año entero de populismo barato. Bueno, dame nomás. Eh, Yo amo que me trocen. Amo, me encanta. No, Belén, no, el camino. Tírenme. Hey. No, pero espera, Mago Mam. Make man. A quien no le gusta, eso es un pliqui. Mago Mam. O una pliqui. Esto es en el contexto actual. Después te puede pasar algo. Llega la cuarta fecha, se le raja a Busto, viene un técnico y le pone a los dos. Al toque. Y ojalá que me haga callar. Pero ya Porque se la- esa es la función del jugador. ¿Qué puta? ¿Cuántos dólares están ganando ahí? Se racan. Uy, algunos que tú no entrenan porque hace frío. Hey. ¿En serio, veo? Pero Nelson, Oli. Va.
¿Qué pasó? ¿Ya viste la serie El Chavo? No. Me acabo de enterar que Cerro ya está liberado. Ayer me quedé toda la noche viendo la serie El Chavo, les recomiendo. Ahí va. No, y Nelson me hizo enterarme. Gracias, Nelson, por informar. Muy buena la serie El Chavo. Y por eso con lo que Fabricio Peralta ya están saliendo. No, ya venían lo igual. Claro. Ahora ya podemos anunciar los 4 de corrido, así, boom, boom, boom. Espero. Imagínate. ¿Y por qué no? Y eso es lo que yo creía, que Cerro iba a levantar la inhibición y vamos, boom, boom, boom. 1, Ya, 2, sí 3, tiene que 4. ser. De todo Y el refuerzo espero, me gusta. Como hizo Peralta. Olimpia. Pero ahora nomás está Fari Peralta, llegó al país. Me gusta Está él. El viniendo. único Déjale que se refuerzo de acomode. Cerro que me gusta. Después, tenés Totín que llega mañana. Sí. Eso en teoría están confirmados. ¿Y Fer Cardoso? Tenés Fred Cardoso que no sabe dónde está. ¿Dónde está Fred Cardoso por el mundo? En Rosario. En Rosario. Sí. Claro, está esperando que le digan vení. Agarrar el avión y vení. ¿Y qué avión toma así? Uno que venga de No, Buenos Aires. seguramente toma un interno Rosario-Buenos Aires y de Buenos Aires va hasta el aeropuerto internacional. En Ezeiza. No, y en Buenos Aires. ¿Sabes lo que sí. pasa, Mr. Remedio? Que vos estás hablando de una Mr. persona que tiene el Remedio. poder y vos no tenés pues el poder. Y yo soy, Ya empezó, yo soy ya- poderoso. ya empezó, ya. Acá mi correlí. Ya está ya. Ya está ya. Van a ver ahora. Franco, ¿por qué le preguntas por una serie mexicana a Nelson? ¿Es por madridista? Es muy buena esa. ¿Eh? ¿Eh? O sea que había sido... Cada día más boludo. ¿Por quién habla? Qué fuerte. Maldiva de Florinda Mesa. ¿Viste un poco? le da cuerda. Pero la chica de la serie es muy linda. Ella sí linda era y se decía nomás la que no era tan linda. No sé, no tengo La data. chica ni tiene nada. Y hay peores donde le masacra a la señora. ¿Cómo era? ¿Qué se llama? Yo no vi ninguna masacre del Chavo todavía. No. O sea, Donde episodio- le masacran en el sentido de le tachan. le funden. ¿A Le quién? funden a... ¿Cómo se llama? A Florinda Mesa. Sí, ¿verdad? Sí. En esa, Vos estás totalmente Roba empapado marido del era. Vos estás totalmente empapado del tema. No, ¿eh? y ella pues dijo... y- político, por eso no me meto. Pero Hay ella que pues entenderlo dijo- despacio. Espera. ella te dijo hago- que está en contra de la serie. Te hago una consulta. Sí. Vos viste la serie, 3 episodios nomás de todavía. pero no viste todavía. No. Pero el TikTok ya viste. voy Ya a- TikTok ya viste. Por TikTok ya viste por lo menos 15 minutos. Mm. Sí, sincero. Pero es que es una docuserie. En Twitter. Y el resumen en YouTube. Ah, está bien, perfecto. Pero no me lo digas como si fuera. Yo ayer no vi Palmeiras Inter de Miami. Yo sí vi. Yo ayer no vi Palmeiras Inter Y de el Miami. Alali Porto, el mejor. No, El partido no. de la... No vi. Yo no vi ese Ayer yo ya les dije que yo tengo que saber qué batallas librar. Sí. Yo ayer me senté y vi el caso Asunta, mi segundo episodio. Cierto. Malo era Kiko y ha sido, boludo. Bueno, basta. Marco actuó como el señor Barriga. Y encima hoy me marcaron una reunión a las 4. Yeah. Pero si juega Boquita, pibe. No. Pero es por Meet nomás, así que acá, los dos. Tucson. Acá. Bien, bien, bien. Con un ojo. ¿Qué pasó? Ahí nomás, estamos trabajando. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Que mucho trabajás, Nelson, ¿eh? De verdad. Avancemos, chicos. ¿sí? Avancemos. No hay lo mucho para hablar hoy. A la pucha. Tranquilo, no, viejo, porque piensa No, que hoy no te ten- quiere hoy- bajar. Hoy a las 9 tenemos programa en la noche en Y vivo. no hay mucho para hablar. El mercado pase. Vamos a bater No hay más fútbol, estoy aburrido. Vi, más o menos, vi Inter Miami. Pero el mundial sí podemos hablar, ¿verdad? Vi que metió ese Muy tembo de bien, Pepe. Y ese No, otro pero tembolín. ¿Cómo se llama el otro? Marcelo Mauricio, no sé cómo se llama. El de Palmeiras. Mauricio metió. Gran traidor. ¿verdad? Se enojó Tiene Messi. ascendencia paraguaya. Su papá. Sí. FaceTime con Garnero de cómo. Y Pepe Dan. ¿Pasa Boca? No. No pasa. ¿Cuántos goles tiene que hacer? 6, 7, 8. Y depende de cuánto le gane ¿Quieres que te diga el algo? Bayern. Yo, si es que tengo que elegir un equipo en Argentina, ¿Cuándo no. tiene que meterse ahí, Si verdad? yo tengo que elegir un equipo en Argentina, yo no soy bustero. A mí de chico adoraba a Roberto Abondancieri. Ah, bueno. Quería El ser Pato. arquero. El arquero. Es más, mi papá me llegó a comprar el guante Reus Reus. que usaba el Pato. Por él. Es Sí. que había dos marcas nomás, los Reus y... Claro, Wolfsburg. Vos que durante varios años estuviste en el arco comprando Sí. Ah, no guantes. había de ¿sabes? otra Y había el de marca? goma Eva Dan. No, claro, no. Se quedaba el goma Había, Eva. había una época en que Wolfsburg. a mí me encantaba ser arquero en el colegio, que yo me iba y compraba el guante de algodón, el guante de lana. Sí. El normal. Con eso Peor atacaba. era, boludo. No. No, pero en ese momento era la ¿Sabes? gloria. No, boludo. muchas veces, ¿viste el guante para jardinería? Sí. Que tiene un cierto agarre. Ese full. Yo le robaba a mamá su guante y me iba a atajar al colegio con eso. A mí- Y yo de papá, era Lev Yashin. Yo me Sí. sentía full, porque te hablas en Nike y a Diapes era Pererí. Ese Era no el peor de la Para historia. futsal sí pega.
Yo Ay. llegué a comprarme los Pero ese guantes se- Nike. Ese pero veas, así corté acá. una goma Eva nomás era. Corté todito así. Había gente que usaba así, no intercolegial Sí. y todo eso. A lo que me refiero es que mi cercanía a Boca fue en una etapa muy lejana de niñez. ¿Y después? Estuviste a punto de firmar. No, mi cercanía. ¿Con qué es club te Dios. quedaste en Argentina? Pasa que es por etapa. ¿Qué pasa? A mí en el 2010 quería que gane Independiente la Sudamericana. Ok. La Sudamericana que empieza Garnero y después la gana... No, Por pero... ahí venía la cosa. Tincho, tranquilo. Tenía 12 años. Tranquilo, está bien. Y claro, desde que nací soy ganerita. ¿Y después? ¿Qué pasó? Maleducado de la gran 7. Entonces, ahí tuve una cercanía con el rojo, el orgullo nacional. Ganamos la Sudamericana, le ganamos al equipo de... Le ganamos. Y pasa que el orgullo nacional, el biribiri que me gusta a mí. Después, ¿qué pasó? A mí no me gustaba River, pero cuando River se va a la B, River se va a la B un 26 de junio. Va a ser el jueves, se va a Ahora cumplir un va nuevo a ser. aniversario. Cumpleaños de mi mamá. Verás. Estábamos en casa de los abuelos viendo. Pasarela y- presidente. Sí, y me acuerdo que estábamos todos, me acuerdo que como corresponde, almorzamos rápido y nos abrimos Sí. Porque había con partido. papá para ir a ver el partido de Claro. River. Entonces decíamos, "Nah, va a ganar". Usted metió los 5 minutos Pavones. No, River gana 5-0, ya está, y todo. Y bueno, y se fue a la ver River. ¡Román! Y mi mejor amigo desde prejardín hasta la actualidad ¿Cuál? es Fasa, Padre, es sí. de River. Es más, Fasa dejó de ver fútbol cuando perdió la final contra Flamengo en el 2019. A la Se pucha. quedó traumado. Ay, pero- Él odia el deporte. Tiene tatuado el escudo ¿En de serio? River. Exacto. Y no, ¿y qué pasa? Yo me veo los 42 partidos de River en la B. Ah, no. Los 42 partidos. Yo me acuerdo cuando le ganó el día que él perdió contra Boca Unidos, el mismo día que Boca fue campeón invicto. Me acuerdo cuando falló el penal el Chori Domínguez contra Patronato en cancha de Colón. Me acuerdo el partido contra Ferro, la tijera de David Trezeguet. Así luego. Me acuerdo cuando le ganaron 7-1 a Atlanta con 4 goles de Cabenagui en cancha de San Lorenzo y después pierden contra Atlanta en la segunda vuelta. O sea, yo seguí la campaña de River y más o menos ahí me quedé un poco algo de River, pero la verdad es que yo hoy digo todo esto doy vueltas para decir que hoy Boca pasa. Ah, se entendió. Yo creo que tiene... Boca va a pasar. Va a ganar, Bayern va a ganar 3-0 y Boca va a ganar 5-0. ¿Qué Argel que los dos brasileños se enfrenten? No, ayer Palmeiras jugó con eso todo el partido. No pega eso. Pero escúchame, ¿vos sos Palmeiras, casa preferís jugar contra Botafogo o jugar contra PSG? No, Obvio, Botafogo. Me conocés. pero pega. Yo siendo imparcial y viendo de afuera, siendo Ajá. sudamericano, quiero que... Se eliminen. Y tengan más chances, ¿entendés? Tipo que Pero los fuera, dos juegan su partido. no, pero fuera de bola vos asegurás tener un Una representante con Nebol en cuartos, Sí. en cuartos. ¿Qué más va a estar? Bueno, y queda Boca. River podría ir. Pasa que River si falta. River no. dicen que hay un llamado a Zanetti. No, pasa que si Boca sale segundo, puede ser en octavos Boca Flamengo en Miami. Mami. Y ahí sí puede. No, lo que pasa es que con eso pues se está jugando Belén. Se venden, no. Pero espera, el 2-2 ayer de No, no. Inter Se Palmeiras. se está jugando con que Vos sí se que... está jugando con que a FIFA le gustaría tener ese Boca Flamengo en Miami. Está lindo ese clip. ¿Qué tiene que pasar para que Boca quede segundo? Primero que todo. No. Para empezar, el tema es la diferencia de gol. O sea, Primero lo tiene que ganar el Bayern. tiene de que Fica. ganar el Bayern y tiene que ganarle por un amplio margen. Y ahí tenés que empezar a jugar. Lo que yo creo, no voy a entrar en conspiración, pero yo hablo de una cuestión simple de qué le convendría al ente matriz del fútbol mundial A la FIFA y tener Infantino. un Boca Flamengo en octavos. Pero recontra. Porque va a ser el partido del mundial. Las dos hinchadas más poderosas del mundial son Boca y Flamengo. Vos sabés que van a ver todo. Harry Kane lo dijo. Entonces vas a tener 2 equipos con Nebol asegurados en cuartos también. Vas a tener a Boca o a Flamengo y vas a tener a Botafogo o Palmeiras. El que no vi y me sorprendió más Melody. Ma enanga mamelo de Sandaus. Ese era... El que se metió en un problemón es River. Che, ¿qué Al onda? dope. Eso es lo que quería preguntar, Nelson. Ahora, si pasa River, ¿es muy posible lo de Adam Vareiro realmente? No, ya dijeron que no van a traer a nadie. Porque se queda sin No prácticamente van a traer a nadie. ofensiva. Ya dijo Gallardo que no van a traer a nadie. O sea, ya desmintió totalmente, no Sí. hay chance. ¿Quién? Porque no tiene, o sea, se queda prácticamente en un 50% sin ofensiva River Plate, con las lesiones y la expulsión. Más Melody puede ir todavía. Sí. Se da guau eso, che. Porque mira, que Mamelodi está haciendo tendencia a... O sea, la gente habla del Mundial de Clubes gracias a Mamelodi también en cierta parte, en África. redes sociales. Mira, River ahora está puntero.
River ahora mismo podría jugar contra Dortmund. Mamá querida. Los cuartos de final te puede quedar, si gana el Bayern y Chelsea queda segundo, que ya está prácticamente confirmado, Palmeiras juega contra el PSG. Palmeiras fue contra Botafogo, al final te vas al revés. Inter Miami PSG es. Flamengo Boca sería ¿en qué llave? Qué locura lo que estamos hablando. No, Flamengo está del otro lado, Rafa. Lo que pasa es que ahora mismo tenés PSG Inter Miami. Sí. El ganador de PSG Inter Miami juega contra el ganador de Flamengo Benfica hasta ahora. Que ahí puede meterse Boca. O sea que vas a tener literalmente un PSG Flamengo en cuartos. Podés tener un PSG Flamengo en cuartos. Wow. Podés tener un Real Madrid Fluminense en cuartos. Hija de mil. Pero ojo, Se pone lindo el mundial. un Real Madrid Fluminense porque Real Madrid tiene que esperar a su rival. Porque ahora juegan City Juve. Madre mía. Si es que el City le gana a la Juve, es Juve Real Madrid. Si termina Por la empate posición. o si termina ganando la Juve, es Real Madrid City. Otra vez Real Madrid. Juegan otro deporte ya, o lo demasiado pesado ya son. Juegan todos los años, o lo que juegue la Juve en todo caso. Y del otro lado te puede quedar un River Dortmund que juegue cuartos de final Ajá. contra el City. O sea, te puede quedar Palmeiras, Palmeiras Bayern. Te puede quedar River contra Juve, Fluminense Inter, Real Madrid City y Flamengo Boca. Pero falta todavía que juegue entre ellos Inter y River, ¿no? Sí. Ahí se define Y el Claro, Puede- porque River se puede quedar eliminado todavía. Sí. Y quieren llamarle a Perdiendo. Sonetti. No, pues. A UX. No, pues ¿qué pasa? No. El Inter sabe que hay una diferencia muy importante entre ser primero y segundo. Claro. Claro. Lo Pero que en serio, Pata no le lleva... ¿Cómo me encanta el y pelado? de pe- La gestión del pelado. ¿Cuál? Infantino, No voy a boludo. caer en esa, boludo. Feo lo que estás diciendo. ¿Por qué, viejo? ¿Cómo que el pelado? Es un grande. No puede respetar la investidura, loco, presidente de FIFA. Boludo. ¿Te gustó su creación, Marcos? Me encantó el pelado, sinceramente. Dirás que Pablo. Te faltó decir al pelado siempre adentro, grosero. Al pelado siempre adentro, boludo. No, ¿para qué ves? No, ¿Viste cómo busca clipear? ¿Cómo? Es que no Qué laburo forzado. más autocontext. Hay que darle contenido. Aquel muchacho. Sí, aquel muchacho. Me moviste todo mi... Yo vio. Sí. ¿Cómo vio? De vos te mueven todo. Pero Nampo, tengo una consulta. ¿Cierto, Pío, que es? ¿Cierto es lo de que varios hinchas de Boca pueden volver deportados? Espera, momento denso justamente ahora. ¿Dónde salió esa noticia? Yo no escuché. Pero de verdad, ¿Pero yo por qué? vi con un informe de Telemundo Noticias, ¿verdad? Y estaban diciendo de que hay muchos... ¿Mm? ¿Y latino qué es? Sí, argentino. Latinos. Latin... Un programa de tele. Un canal de tele se llama Latinus. Sí, no vale. Latin News. Telemundo, que se hace en Estados Unidos, pero hace para Latinoamérica. Ok. Y mencionaban de que hay muchos hinchas de Boca que están siendo investigados por la justicia estadounidense. ¿Te acuerdas algo de volver gratis sin pagar pasaje? Pero pierde No hace todo. falta que no te llene. Va por El Salvador, boludo, en Bore. Eso no va el tema. No, Dios mío, Franco. Si caes ahí, fuiste. Al mazo te fuiste. Si te llevan directo a Argentina, Chile. Pero si te van ahí, se quiere hacer loquito con Donald Trump y que lleva por El Salvador, cagaste fuego. Portate bien nomás ya. Eh, ¿Qué es lo que decís, boludo? Y así es. Si en El Salvador está Bukele ahora. No, es lo que te hablo. Mezclamos todito, ya. Yo quiero aprovechar, quiero mandarle un saludo a mi gran amigo Neno Fernández de Olympia Kings. O sea, de Olympia en sí. Un crack total. Ayer la victoria excelente. Chupada. Neno quería... ¿No le podemos mandar un Se saludo? respetana, boludo, que está haciendo el clip. El clip Le estoy mandando un Vamos a saludo. darle, pues, te vamos a dar WhatsApp. ¿Eh? Le vamos a dar WhatsApp. Mira, poco querido, a mí me manda un saludo a mi programa. Claro. Así le mandó los miteros la pasada por Tío Sports. Sí, vos sabés que está rico el lomito. Era lo obvio. Nosotros vamos a tener enviado especial a la semifinal del Mundial de Clubes. Encima, sí. Epa. Sí. Epa. El enviado especial lo vamos a tener. El enviado. Por eso no está presente. Gestión total. Él no está presente acá, pero se va al Mundial de nivel? Clubes. Ese sí que ya está gestionando. Oye, Sí, ese sí que ya está. ya Estuvo está. gestionando su visa. Sí, ya tiene todo. Mira, yo- Vamos a tener hablando un de enviado visa. especial. No, y el El- enviado encima me dijo, ¡ja!
Tenés un enviado, papá. Ya te digo, el famoso El Puro. Un aplauso para Marco que le lleva Coque a Estados Unidos. Bien pedo. Bien pedo. Ahora tramiten su Aunque visa, Coque está en gente. la Hay, lista de buena fe. hay citas. Coqueta. ¿Coque está en la lista de buena fe? No tiene su mano. ¿No tiene visa, bro? No. Ah, Ahora Coque no tiene que está en la lista de hacer. buena fe. Tiene que hacer porque hay citas de verdad. Pero tenés que tener tu perfil público. Marco, ¿vos para cuándo nos limpia medio? No, muchacho, nada que ver. Me enteré ayer. Nada que ver. Si vos querés tramitar visa, tenés que tener tus redes sociales habilitadas, Y más abiertas. vale con. ¿Quién te dijo eso? La embajada. Pues no, Vos trabajás con la espera, embajada. no puede ser No, que pues dependa Instagram de te eso. sube eso. Tenés que tener tu cuenta pública para poder hacer tu registro, ver si no son cualquier cosa. Pues sí. Para dar tu opinión política también. Hasta saben qué hora hace pipí popó lo de la embajada. Donald Trump. No, pero soliciten ahora que hay fechas muy próximas a cita. che, ¿vos sabés que Yo es le impresio- digo de verdad, porque estoy en esa. Es impresionante el tema este de cómo Trump anunció la paz. Es un ¿Viste que puso acá? Tipo Maluma. No. Es que puso acá algo parecía la presentación de Cristiano Ronaldo en la Juventus, boludo. No, Yo sé por qué. Siga trabajando, presidente. No, yo sé por qué llegaron a la paz. No. No, salí de ahí. ¿Viste? ¿Cierto? ¿En serio tiene de público? Ah, pues eso depende de tu tipo de visa Pero en que realidad, solicitas, amigo. en realidad Ahí siempre se te- nomás se luego explica. te piden. Si es visa de turista, capaz no. Pero te Pero piden si te nomás dice la luego embajada, yo tus me callo. A redes. mí no me pidieron. No, pero te piden las redes cuando vos, o sea, si haces vía Claro, pues agencia. luego de historia una mención. Por eso saqué rápido. Preparen $180. No. Y es cierto, Chico. eso es lo que cuesta ahora. ¿Y eso es lo que cuesta? Ah, yo la pensé que era tu- embajada. Ah, yo pensé que era- Chepa, historia una mención. Yo por dos historia. $180. No. En dólares ya con la Elena ahora, ¿eh? No. Pero, ¡buah! No. Marcos, siempre las puertas abiertas en Olimpia B. No, muchacho, nada que ver. Vos relatarías, si el sábado te llama Malte Melgarejo, Sí. te dice, Marcos, No decidas en vivo. necesito... Para el amistoso. Seguimos trabajando. ¿Relatarías? Trabajo, Y te dicen, tenés que gritar efusivamente el gol de Olimpia y no gritar el gol de Racing. Hoy siempre que haces eso. En los partidos no lo pasión. Una falta de respeto. Ah, no, cuando jugaba Olimpia Libertadores, vos gritabas el gol de Olimpia, no gritabas el gol del contrario. Claro, cierto. Y así fue. Por mucha guita. O sea, vos no gritás lo de clubes extranjeros. Una vez me pasó. Sí, y pues son ella- plagas. No, y ahí aprendiste. no. Tu primer partido de Libertadores, Cerro Palmeiras. ¡Ronnie! ¿Qué? What the fuck? ¿Cómo le hace falta a Palmeiras, Ronnie Leandro Será? Telefoni. ¿Cómo le hace falta a La Ronnie cara de Telefoni? Franco en ese momento. Y después el segundo ya le iba a Y putear. cuando, viste que cuando arranca recién algunas cosas de pasión, siempre está presente. Claro. Ronnie teléfono y por eso no el teléfono de Y él. después, No, lo del ¡gol! teléfono. ¡Pum! Le metí un codazo a Barco. ¡Gol! El segundo De gol. Palmeiras. Cuatro lo metí, ¿sabes? No me acuerdo. Sí, Me hace pero- recordar a un otro relator que en una radio conocida Ujú. estaba relatando el partido de un equipo grande del fútbol paraguayo contra otro equipo pequeño del fútbol paraguayo. Y ese equipo tenía que ganar su partido. Y empezó perdiendo el equipo grande. Dijo, gol. No. No, rebajón. Gol de Santarí. No. ¿Pero por qué Pico Y de dijo así? repente, ¡gol! Creo ¿Cómo que que sí, Inés. se le conectó el cable? No, no, no quiero caer en eso. No, no me hagas gestos. Él es. Yo creo que a Marco en breve le llaman de la T. OM. Sí. No, la T. Sí. Escuchaste, seguimos trabajando. Telemundo. Anda, ahora contale a ya que te llamaban. ay. Detrás del humo no se ve. Siempre contaba la misma Y estoy historia. totalmente acabado yo. No. Blas Riveros no sería tenido en cuenta en talleres y ya está buscando club. N hace poco viajó con Diana Bresenovich que estamos acá en el aeropuerto. El decano es lo más grande que hay. El ministro de Relaciones Exteriores. No, pero vale, primero un... ¿Cómo desinforman los medios hegemónicos occidentales? El decano está seguro disfrutando. ¿Sabes qué me dijo el decano 3 recién? Él cree que ¿Vos yo... puedes hablar con el decano 3? No, En el chat. En el chat, no coincidimos nada. El abogado Eh, de Cano 3. No, ¿sabes qué me puso? Me dijo, Abogado. vos no podés ser Doctor Lev, o licenciado. vos no podés ser Lev Yashin porque vos no sos comunista, me dijo. Tremendo, un conocimiento histórico. No, tremendo. Vamos a ver. El Mira, decano. te hace una pregunta muy importante, decano, para ver si vos sabes. La segunda persona más conocida de Georgia es Cabrasquelia. ¿Quién es la primera? Mm, Amor, sí sabes. Demasiado simple. Vos sabes, yo sé. Ellos no saben. Ellos no saben y muchos del chat no saben. Vos y yo sabemos. El mejor georgiano. No, el No, más. no, No. el más importante. El más importante, El más conocido nomás.
Marco se ríe y no sabe quién es. Perdón, me confundí. El más Igual. importante, no el mejor, el más importante. Messi. Dice. No hace falta. Topuria. Topuria también Top tres. es georgiano, es el tercero. Te tomo. Djokovic no es de Georgia. Calatze, georgiano. ¿De qué nacionalidad era? Era de ¿De qué Georgia. nacionalidad era Christian Kiwu? Ni idea, Nelson. Georgina. Historia Stalin, dicen. te voy a deber. Claro, Joseph Stalin era georgiano. Starlink, lo que conozco de la antena. Ay, juepete, el decano. Caca Calatze, sí. Claro, Sí, sí. el decano 3 no abraza tu pregunta capciosa y te responde una persona importante. No. ¿Qué es lo que te gusta? ¿A vos te gusta ver estos, así, esos videos en tu tiempo libre, Nelson, de Mirá lo que de te está historia? diciendo. ¿te gusta? Espera. ¿De Vos estás historia? diciendo que yo estoy identificado con lo que estoy hablando. No, viste que yo Ve no todito. te conozco pues yo mucho. Todos los documentales de YouTube. Yo le conozco a Nelson hace 5 años nada más. Te pero puedo no asegurar sé que mucho. come y ve su video de YouTube. O capaz come. No tenés quiero ver familia, su eso, vos historial, tenés lo que no cosas, quiero ver su humor. historial de reproducción de YouTube. Eso es lo que no quiero ver. Tranquilo más, tranquilo más. Detrás del humo, no sé. No, ¿eh? Solo Fonseca. Ese tenían que ver. Solo Joseca. Fonseca, SH. TN en Visual vivo. Politics. Pasión Estudio. Ella no es para ti, ella es Dubi. Libertad. La película, 2000. Libertad. La película. No. Libertad. En serio. Resumen. Chiringuito de jugones. ABC TV. Activado. Palmeiras. Real Madrid. Yolanda Park es su serie. Su Podcast. Tangana. Tiny Desk. Tan gana. Claro, se Tangana. Albirroja. Chiringuito de jugones. Live. Fenómeno siniestro. Subtítulo en español. Yo me mandé una cagada muy grande y fundí mi algoritmo. Llegada a de Real YouTube. Madrid. Kiev. Paraguay. Venezuela. 2018. 1997. Yo fundí mi. Corea del Norte. Yo le abrí YouTube ¿Y a tus mi abuela. guardados de YouTube? Yo le ¿Qué abrí pasó? YouTube a mi abuela en su tele, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué me preguntaste? Tus guardados de YouTube. Ajá. Pero no, hay que guardado en YouTube. Claro o que sea, Sí. Para ver más la tarde. reproducción. Ay, ver más métete, tarde. papá, métete. Ver más tarde, ¿cómo se llama? No guardados. Sí, ver más tarde. Jugador. Tú. Ese es un peliculón, fenómeno siniestro, God. Dice. Yo le abrí el YouTube a mi abuela en la tele y me fundió mi algoritmo. No. Todo noticias falsas. Boludo, yo le puse a papá En la tele. en la tele. Te fundió tu algoritmo. ¿Qué puta hace Sebi Camargo y Luciano? Me metes. Recomendado para vos. Leandro y Leonardo. ¿Cómo digo? Camilo VI. Aguante, don Rivera. Juan Gabriel en vivo desde Bellas Artes. Mamá, que... No, Es un amigo. no. Cristina Kirchner cancelada en mi YouTube. No. Esa es mi abuela. Los Esa es mi herederos abuela. de Alberdi. Esa es mi abuela. Esa ¿Cómo es mi se llama tu abuela. abuela? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu abuela? Tiene un nombre muy extraño. ¿Y por qué no decimos? Clori se llama. Pero es un nombre de la época. Está boludo. bueno. No, un nombre de la época. El nombre, obviamente. Glory. Es una basura. Encima la anotaron mal. Cloris era la reina de las flores. No sé en qué. Le pusieron religión. Sí, ese. ese Clori. Sgarbi es su apellido. ¿Cómo? Sgarbi. Pero ese no me llegó, mami. Ya no me llegó. Gómez no me llegó. Excelente playlist, gracias muchachos. Yo soy Gómez. Se me quedó, le creé una cuenta nueva de YouTube, pero me quedé, yo tomé un poco de sus conceptos. Sí. Excelente playlist. Acá lees. Bueno, adiós. No, hasta la creamos, yo no sabía. Oigo, no me traché. No sabía. La audiencia, Saludos, gente. mía mal. Bueno. ¿Qué dice? Prácticamente caído. Hija de puta. Ya. Muchachos, esta es la parte más linda, boludo. La parte más linda del mercado de pases. Y sí, Belén, te respondo tu pregunta. ¿Perdón? A partir de la revolución de 1917, la revolución soviética, con el marxismo y con Alan Max. Lenin, Karl Marx. es que empecé un poquito. Y también el tema, sigo también el tema del Duce en Italia. Y también el 1933, o sea, trato de entender un poco el contexto porque todo lo que pasó durante aquellos años le ha dado forma a todos los conflictos que tenemos en la actualidad. Es simplemente darle una continuidad a la historia, porque la historia no se renueva, simplemente se repite. Nos vamos, señores. Hoy programa 21 horas a través de Tigo Sports. Gracias por todo. Chau, chau.